Vamos a orar. Eterno Dios, como nos recuerda este canto, venimos delante de ti reconociendo nuestra condición como hombres pecadores y necesitados de un mediador para poder hablar contigo, para poder presentarnos delante de ti. Doy gracias por todos los que has traído en esta mañana. Gracias, Señor, porque ya hemos aprendido mucho de ti, porque hemos tenido la oportunidad de alabarte con los cantos, la lectura de tu palabra, en ofrendas. Y ahora, Señor, volvemos a deleitarnos en escuchar tus promesas. Danos un corazón dispuesto a escuchar. Haznos reverentes delante de ti. Haz, Señor, que nuestra mente y todos nuestros sentidos estén atentos a aquello que tú nos quieres decir. Líbranos, Señor, de ser tropiezo a otros. Líbranos, Señor, de no escuchar con fe lo que tú nos vas a decir en esta mañana, sino creyendo que tú estás aquí en medio de nosotros, hablándonos, diciéndonos, Señor, quién eres tú y quiénes somos nosotros. Gracias, Señor, y úsame según tú quieras, para edificación de tu pueblo y gloria de tu nombre. Te alabamos y en ti oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Si esta es su primera vez con nosotros, ya hemos pasado por varios de los capítulos y hoy vamos a estar en los capítulos 13 y 14. La semana pasada Dios nos recordó que este libro nos muestra la historia de uno. Es la historia de Dios. No es la historia de la humanidad. Es la historia de Dios enviando a su Hijo Jesucristo. La maravillosa historia de Dios, de cómo Él salva a su pueblo. Recordamos en la última plaga cómo Dios estableció la Pascua, cómo Él pasaría por encima y su pueblo no sería afectado por la muerte. Hubo que escoger un cordero. También la forma en que debía morir. La sangre en el marco de la puerta. Ninguno de los huesos de ese animal debía ser quebrado, cocinado al fuego, comido a prisa y en la casa, dispuestos a salir en cualquier momento. Además debía comerse junto con el cordero el pan sin levadura y las hierbas amargas. Todo esto nos apuntaba a una persona, al Cordero de Dios, Jesucristo, el cual vendría un día, moriría por su pueblo, aquel Cordero de Dios que vencería a sus enemigos. Jehová estableció esto para ser celebrado como un memorial y ser repasado de generación en generación. Muchos años después, el Señor Jesucristo como Dios transformaría esta Pascua y la daría como la cena a los suyos, recordándoles: haced esto en memoria de mí, de aquel cordero que ya no estaba en la mesa, sino que había sido sacrificado en una cruz, hablando de él mismo. Su sangre derramada en la cruz, el sacrificio sustitutivo del Hijo para quitar la ira del Padre y dar perdón a su pueblo. Aquellos que confían en Él tendrían vida eterna. Cada vez que los creyentes toman la cena del Señor, para ellos no es un mero ritual. No es un ritual. Es un recordatorio
lleno de un significado espiritual profundo que nos lleva a Jesucristo. Nos habla de esa salvación que fue hecha un día, de que hoy Dios sigue salvando y que Él nos salvará. Son tantos beneficios asociados al recordar la muerte de Cristo por medio de su cena, la comunión de su pueblo, examinar nuestra vida delante de Él, gozarnos en su presencia. Por eso no podemos tomarlo como una mera rutina la cena del Señor. Es algo de inmenso valor espiritual para nuestras vidas. Y recordamos una pregunta: ¿qué tan importante es para usted la cena del Señor si usted es un hijo de Dios? ¿Está anticipando usted con gozo participar de ella, o simplemente para usted es algo sin valor? ¿Para usted es algo sin valor no anunciar la muerte de Cristo hasta que Él venga? Esto es un llamado a recordarnos como creyentes, como hijos de Dios, lo que el Señor ha establecido para su pueblo. Ahora estamos en el capítulo 13, viendo cómo el pueblo de Israel va a salir de Egipto. Vamos a buscar Éxodo capítulo 13 y leer los versículos 1 y 2. No será nuestra lectura completa, pero sí vamos a hacer una pequeña lectura solamente en el capítulo 13, en estos primeros 2 versículos, y después pasaremos al 17. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Dios de muchas maneras nos hace ver a Cristo, ¿sabe? De muchas maneras. Cada primogénito que nacería de una persona, de una mujer o de un animal, debía ser consagrado al Señor. Debía ser pagado un rescate por ese ser que nacía. Nosotros recordamos que Cristo, cuando Él nació, fue presentado en el templo, y por Él se dio, conforme a la tradición, tórtolas o palominos, y así Él cumplió la ley. Así, cada israelita, cuando hacía un sacrificio por su primogénito, iba a recordar que había uno que debía morir por él, un sustituto. Y Dios tiene particular interés en que todos conozcan acerca de esto y conozcan de Cristo. ¿Podía imaginarse usted al padre enseñándole al hijo: va a morir aquí un corderito o esto por ti? Capítulo 13, versículo 14, dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejar ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primer humano hasta el primogénito de la bestia. Por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Dios tiene especial interés en que las nuevas generaciones conozcan del Salvador. Qué responsabilidad hay como padres de hablarles a nuestros hijos del Señor Jesucristo, de hacerlo. Y la cena del Señor también es una forma de hacerles ver esto. De una forma similar, cada uno de los que ha creído en Cristo como su Salvador y Señor, sea hombre o sea mujer, es un primogénito, porque necesitó de un sustituto para ser salvado. Hebreos capítulo 12, versículo 23, si usted no puede seguirme, apunte la cita, por favor. Hebreos 12, 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cada uno de los que ha creído en Jesucristo es un primogénito, viéndolo de esta forma, porque por nosotros ha habido un sustituto, y es el Señor Jesucristo. Y esto es posible nada más por uno que es el verdadero primogénito, que es el Señor Jesucristo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo, y de Él tenemos todas las bendiciones. Ahora nos dirigimos hacia el desierto.
Vemos salir a Israel de Egipto, un pueblo enorme. Éxodo 12:37 dicen que eran como 600,000 hombres, sin contar los niños. Muchos estudiosos creen que la población pudo haber llegado casi a los 2 millones de personas o un poco más de personas. Uno de los eventos o señales más recordados de todos los tiempos, vamos a ver en esta mañana, que nos señalará a alguien lo que él dijo. Daré una explicación de este pasaje y finalmente unas aplicaciones. Vamos a leer entonces Éxodo capítulo 13, versículo 17 y vamos a leer hasta el final del capítulo 14. Por favor, sigan la lectura. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Midgol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios, que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el pueblo de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros.
Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Su partida de Egipto, el cuidado de Dios, la incredulidad del pueblo, la fe de un hombre y finalmente la salvación de Dios. Lo primero que Dios nos hace ver en este pasaje es que Dios está guiando a su pueblo, no por el camino de los filisteos, los cuales, si pasaban por ahí, ¿qué iba a pasar? Les iban a hacer guerra. En este momento Israel no estaba preparado para una guerra. Más adelante sí estarían preparados para enfrentarlos. Y Dios dice para que este pueblo no se arrepienta. Para el creyente, para los hijos de Dios, es un consuelo que Dios esté al frente guiándonos, aunque no sepamos hacia dónde Dios nos llevará. Si Dios está guiando, podemos tener toda confianza. Los caminos de Dios nunca están separados de sus mandamientos, nunca, o de sus promesas. La fe, como hemos mencionado, camina sobre lo que Dios ha dicho, no sobre lo que Dios no ha dicho. Y usted preguntará, ¿de qué manera somos guiados hoy? ¿Necesitamos que se nos presente delante de nosotros una columna de fuego para saber el camino por donde vamos? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado hoy para guiarnos? ¿Sabe qué es? Su palabra y su Espíritu Santo. Y esto ha sido así. Su palabra y su Espíritu Santo para guiarnos. No es diferente de como ha sido durante todos los tiempos. Y yo quiero preguntarte, ¿quién está guiando tu vida? Las decisiones que tú tomas en tu vida, ¿en base a qué las tomas? La Biblia dice en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Los israelitas caminan y estaban rodeando el desierto. Comenzaba desde un lago llamado Timsá, y se dirigían hacia el sur a lo largo de la orilla occidental de la península del Sinaí. Su destino sería llegar al Mar Rojo. Yo personalmente creo que los israelitas no sabían hacia dónde iban. Ellos tenían al frente una nube que los iba dirigiendo. Solamente debían de confiar que Dios estaba al frente y que Dios estaba con ellos. Dios no nos dice a nosotros muchas veces hacia dónde vamos. Simplemente Él está con nosotros. Y saber que Él está con nosotros debe ser suficiente para saber que vamos por un buen camino, que vamos por el camino de Dios. Dios los está guiando hasta que lleguen. El Mar Rojo
Su nombre significa mar de los juncos, así es como significa en hebreo. El camino que ellos llevan es saliendo de Ramesés a Sucot, según nos dice Éxodo 12:37. El capítulo 14 nos da 3 nombres. Si usted puede volver o ver en su página en la Biblia, en Éxodo 14:1 nos da 3 nombres. Pi-hahirot es un nombre egipcio, significa morada de Ator. Midgol significa torre y Baal Zephón significa Baal del norte. Hoy día no tenemos la certeza o la ubicación exacta de estos lugares. No sabemos exactamente dónde acampó Israel junto al mar. No lo sabemos. Según algunos estudiosos, se cree que ellos llegaron a la parte norte del Golfo de Acaba. Y ahí hay hoy lo que se llama una playa que se llama Nuweiba. Y ahí acamparon, según los estudiosos, teniendo a la espalda una formación rocosa muy alta y al frente el Mar Rojo. Pero no se puede afirmar con exactitud. Si usted tiene una de esas Biblias que tiene mapas atrás, usted podría fijarse la ruta que muchos proponen. Puede hacerlo más tarde en su casa para que no perdamos la atención. Lo que sí sabemos es que Dios estaba guiando a su pueblo. Eso es lo que sí sabemos, de una manera asombrosa. Una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche una columna de fuego. Eso nos hace suponer que ellos caminaron por varios días. Se necesitaba de día y se necesitaba de noche. Esa columna iba al frente, todos podían verla. Ahí estaba Dios. Nos dice en Éxodo 14:24, en ningún momento se apartó de ellos, en ningún momento. Yo personalmente creo que esa columna de nube, cuando ya llegaba la tarde, de una forma maravillosa se convertía en una columna de fuego. Yo personalmente creo eso. El pueblo de Egipto, el pueblo de Israel salió de Egipto armado. En algunas versiones bíblicas lo que podemos entender es que ellos salieron en orden de batalla. Y antes de salir, Moisés hizo algo. Cuando usted sale de su casa y va para un viaje, se recoge su maleta, echa la billetera, echa cremas, desodorantes, todo lo que necesita. Pero Moisés, al salir de Egipto, hizo algo que posiblemente nosotros no haríamos. Ir a recoger unos huesos. Él fue a recoger unos huesos. Tomó los huesos de un hombre. Ese hombre fue José. Ese fue el José, aquel José que Dios levantó para salvar a su pueblo cuando había una gran hambre y los había traído a la tierra de Egipto. Muchos años pasarían para que se cumpliera algo que este hombre creía, que era su fe. Vamos a buscar Génesis capítulo 50, versículos 24 y 25. Génesis 50, versículos 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. La Biblia dice en Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas palabras que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió, se estaba cumpliendo. Muchísimos años después, Dios siempre cumple sus promesas porque Él es un Dios fiel y Él no falla. El pueblo se dirige guiado por la mano de Dios. Y al mismo tiempo el corazón de Faraón está en las manos de Dios. ¿Sabía que el corazón de los reyes de esta tierra está en las manos de Dios? Porque Dios es soberano. No hay nadie más alto que Dios, ni más grande. Este hombre endureció su corazón y al mismo tiempo Dios estaba endureciendo su corazón para mostrar Dios en él su gloria. Aún en aquellos que están destinados para destrucción como Faraón,
Dios muestra su gloria, porque la salvación es de Dios y de Él es quien quiere tener misericordia. Es algo que escapa a nuestro entendimiento. Como al mismo tiempo escapa a nuestro entendimiento cómo Dios quiso salvar a este pueblo de Israel tan duro, tan rebelde. Solamente por amor a su nombre Dios salvó a este pueblo. Dios no fallaría en su promesa. No solo Faraón, sino todos los siervos de Faraón irían tras Israel. Todo lo mejor del ejército egipcio. 600 carros escogidos. Aquí en Costa Rica no tenemos un ejército. Aunque hermanos me han dicho que ellos se asustan de ver las armas que aquí portan algunos policías, que en otros países no las ven. Pero en oportunidades que he tenido de visitar otros países y he visto camiones de guerra o helicópteros, eso es impresionante. Eran 600 carros escogidos, lo mejor de la ingeniería egipcia. Se dice que estos carros eran realmente veloces. Su eje estaba en la parte más trasera y eran más anchos de lo común para poder dar estabilidad y avanzar muy rápidamente. Generalmente llevaban 2 personas y la Biblia nos dice que en ellos iba su capitán. Entonces podemos hablar de 1,200 soldados solamente en los carros. Pero además de eso iba la caballería y además todo su ejército. Era algo impresionante aquello que venía tras Israel. Israel se da cuenta que viene el ejército de los egipcios. Nosotros podíamos imaginarnos a Israel volver atrás y ver en el desierto esa gran nube de polvo que se levantaba, escudos sonando, espadas batiéndose en el aire detrás de ellos. La Biblia nos dice que cuando Israel vio esto hicieron 2 cosas: temieron. No temieron a Dios, temieron a los egipcios, pero inmediatamente clamaron a Dios. ¿Y sabe qué? Eso es bueno. Es lo mejor que uno puede hacer en el tiempo de angustia, clamar a Dios. Es lo mejor que uno puede hacer en momentos así, porque solamente Dios puede consolarnos y ayudarnos. La Biblia dice en Hebreos 3:6, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero otros, en vez de clamar a Dios, se volvieron. Y son cosas que uno no entiende. Acaban de ver todo lo que Dios ha hecho en Egipto. Cómo el Nilo se convirtió en sangre. Cómo Él trajo plagas, truenos, granizo con fuego. Cómo mató a los primogénitos de los egipcios. Todo lo que Dios... Y ahora están dudando que Dios los pueda salvar. El sentido común nos debe decir lo siguiente: ¿se tomaría Dios tantas molestias para sacarlos de Egipto y ahora hacerlos morir ahí en el desierto? Dijo un hombre de Dios que la fe muchas veces debe ayudarse por el sentido común. Dios tiene un plan y su plan no fallará. Dios está haciendo algo. Estos hombres no confiaron en Dios. En momentos de prueba y tribulación se prueba la fe y se comprueba si las personas han depositado verdaderamente su confianza en Dios o simplemente son de aquellas personas que les gustan las cosas de Dios, los regalos de Dios, pero no aman ni creen en Dios. Me gusta todo lo que Dios da. Me gustó cuando fui a tocarle a la vecina y me dio vestidos y joyas y salieron cargados de Egipto con los bolsillos llenos. Pero cuando vienen las pruebas, se prueba verdaderamente quiénes son hijos de Dios, quiénes han creído verdaderamente en Dios. Gracias a Dios que en el cielo no hay un botón de pánico. ¡Pánico! No hay, no existe. Dios sigue sentado en su trono. Él vio lo que estaba sucediendo y Él siguió tranquilo con su plan.
Mientras que los hombres nos asustamos, mientras que los hombres temblamos, Dios sigue siendo poderoso, fuerte y fiel, y nada cambiará lo que Él ha establecido. Nada lo asusta, pues Él lo controla todo. Versos 13 y 14 del capítulo 14. Dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así hablan los siervos de Dios. Miren cómo Dios los salvará. Él derrotará a sus enemigos. Dios peleará por ustedes. Él es el guerrero armado. Vamos a buscar el Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7. Versículo 10. Salmo 7:10 dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio que caerá sobre su propia coronilla. Dios está peleando por su pueblo. La voz de Moisés es fuerte y dice: vayan adelante, Dios peleará por ustedes. Dios les dice a su pueblo que marchen como lo haría un ejército sin miedo. Dios ahora se pondría entre ellos, el pueblo de Israel, y los egipcios. Esa columna de nube, esa columna de fuego estaría entre los hijos de Israel y los egipcios. A los egipcios les daría tinieblas y a los hijos de Israel luz. ¿Se pueden imaginar eso tan increíble? La misma columna. Para unos era oscuridad, pero para otros era luz. Las películas hacen ver que Moisés levantó su mano o su vara y el mar en ese mismo instante se divide. Pero la Biblia nos dice cómo fue. Vamos a ver versículo 21, ¿cómo fue? Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Se podría imaginar como un ventilador enorme metiendo una presión increíble sobre el mar durante toda la noche y dividiéndolo. Así fue como sucedió. Dios trayendo ese viento oriental y dividiendo el mar. Dos paredes de agua, como si fuera un gran acuario. Los israelitas tuvieron el primer gran acuario. Dos paredes de agua. Lo más impresionante de esto es que ellos pasaron en seco. ¿Sabe usted lo que es dragar un río? Es usar una máquina y comenzar a excavar el fondo y sale tierra y todo eso y se hace más profundo. O cuando alguien trata de drenar un río, en el fondo siempre queda lodo y queda agua. Pero la Biblia nos dice que lo que hubo fue tierra seca. Eso es impresionante. Y en la noche no había sol. Dios lo hizo. ¿Para qué? Para que su pueblo pudiera pasar en seco y avanzar rápidamente. ¿Se podía imaginar las ruedas de las carretas atoradas en el barro?
o las personas mayores o los niños. Pero Dios todo lo tenía planeado de una forma maravillosa. Su plan de salvación es completo y no le falta nada. Es un Dios que todo lo hace. En el momento preciso, en el momento que Dios tenía planeado, los egipcios entraron al mar hasta la mitad del mar. Y cuando estaban ahí, Dios quitó las ruedas a los carros de los egipcios. Dios es un Dios poderoso. Dios controla la salida del sol, las estaciones, la vida que nosotros tenemos. El aire que usted y yo respiramos, ¿sabe a quién le pertenece? A Dios. Y usted existe, nos movemos y somos por la voluntad de Dios. Pero una rueda, un objeto inanimado, ¿se ha puesto usted a soltar las ruedas de un carro? ¡Ay! Y Dios hizo así, y 600 carros sin ruedas. Maravilloso, el poder de Dios. ¿Dónde está la ingeniería egipcia? ¿Dónde está todo su poder? Los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Hasta ahora reconocen el poder de Dios, pero ya es muy tarde. Su huida no tendría éxito. Al amanecer, Dios manda a Moisés a extender su mano sobre el mar, y éste volvería con toda su fuerza sobre los egipcios, mientras ellos, el pueblo de Israel, estaba a salvo a la orilla, en el otro lado. Se han hecho investigaciones donde se cree que pasó el pueblo de Israel, y se han encontrado en ese mar al fondo las estructuras de ruedas de carros egipcios. Pero nosotros no necesitamos de la arqueología o las investigaciones para saber que Dios ha dicho la verdad en su palabra. Con solo que lo diga aquí, es la verdad, porque Dios es verdad. La Biblia nos da un dato más. Al final nos dice: no quedó ni uno de ellos. Ni uno de ellos. No pudieron ante el poder de Dios. Ahora el temor a Dios y creerle es el resultado final en los hombres al ver el poder salvador de nuestro Dios. Tengo las aplicaciones para nosotros en esta mañana. Cuando yo enseño a los maestros, que me agrada mucho, a los maestros de niños, a hacer sus lecciones bíblicas, yo les digo: miren, cuando hacen una lección, ustedes deben sacar los eventos que pasan en esa historia bíblica. Y una de las cosas que yo también les digo a ellos es que deben sacar los personajes que aparecen en la historia bíblica. Aquí aparecen 4. Bueno, uno de ellos es un título. Aparece el nombre de José, aparece el nombre de Moisés, aparece el título que es Faraón. No sé si fue Ramsés II, la verdad no lo sé. Algunos lo dicen, pero hay otro nombre al cual yo le digo a los maestros que ese es el héroe de la historia. ¿Y sabe cuál es? Yo soy Jehová. Ese es el héroe. Ese es el héroe de esta historia. El héroe no es Moisés. El héroe no es José. El héroe es Jehová. Y Él quiere que su nombre se sepa por toda la tierra, que Él es un Dios salvador y que hoy sigue salvando personas. Nuestro Dios es victorioso y maravilloso. Roger Ellsworth, un pastor bautista, dice lo siguiente acerca de la historia de salvación de nuestro Dios en este pasaje. Él dice así: Satanás, aunque poderoso y astuto como es, no puede jamás destronar a Dios ni frustrar sus propósitos. El triunfo del Señor sobre Faraón y su ejército no era más que el triunfo sobre Satanás y todas sus huestes infernales. Más aún, era el adelanto de un triunfo mayor, aquel que Jesucristo alcanzó en la cruz cuando murió
Y Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que nosotros vemos aquí, esta salvación que Dios dio al pueblo de Israel, era el anuncio de una salvación mayor que vendría, la salvación de nuestro Dios Jesucristo, el Salvador. Amigo mío, Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Faraón pensó que ya tenía en sus manos a Israel, que ya lo tenía vencido. Miren, está acorralado, lo vamos a destruir. Igualmente Satanás pensó lo mismo de Cristo cuando lo vio colgado en la cruz y dijo: ya es muerto, ya no va a poder salvar a los suyos. Pero la Biblia nos dice que no es así, que Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ese es Dios. El Hijo de Dios cumplió su promesa de salvar a su pueblo. Ese día que Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El templo que había en Jerusalén, había un velo que no dejaba a los hombres pasar a ese lugar santísimo, a ese lugar donde supuestamente estaba la presencia de Dios. Y se rasgó de arriba abajo. Dios lo abrió y abrió un camino nuevo. Como Dios abrió un camino para que el pueblo de Israel pasara. Hoy, por la providencia de Dios, el hermano Eduardo terminó con este pasaje en su lectura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ese camino es Jesucristo. Cristo abrió el único camino posible de salvación, su propia vida por su pueblo, y al mismo tiempo venció a Satanás. Cristo dio el golpe final a Satanás en la cabeza de Satanás, aquella serpiente antigua. El triunfo en el Mar Rojo fue una muestra de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el camino de todos los hombres por naturaleza? ¿Es el camino de salvación? No. ¿Cómo caminan los hombres sin Cristo? Caminan como ovejas sin rumbo. Cada cual se desvió por su camino. Cada uno de nosotros se ha desviado y ha escogido su propio camino. La Biblia dice en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es el camino para todos los hombres sin Cristo. ¿Cómo se llega a este camino de salvación? José y Moisés nos muestran ese camino. Ese camino es el camino de la fe, el camino de confiar en la promesa de un Salvador. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, versículos 22 y 29. Hebreos capítulo 11, versículos 22 y 29. Dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Versículo 29, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es el camino de la fe. No importa cuán terrible sea tu situación de pecado, puedes pensar que no hay salvación para ti. Puedes decir como Israel: nos tienen acorralados, nos van a matar, ya no hay salvación. Pero yo quiero decirte que sí hay salvación en Jesucristo. Y sí hay un camino. Es el camino de la fe en Jesucristo. El camino que Él abrió, que Él mismo abrió. Hay quienes pudieran usar un pasaje como este en Éxodo para hablar de la salvación de los problemas financieros, de los problemas familiares, de los problemas del trabajo o cualquier otro. Yo no sé por qué tú estás aquí. Yo no sé por qué el Señor te trajo.
Dios quiso que tú estuvieras aquí en esta mañana, no es una casualidad. Pero la verdad espiritual detrás de este pasaje, es la realidad que tú necesitas a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Y que tú necesitas poner la fe en Él. La realidad de que hay una esclavitud en tu vida al pecado, a Satanás, a este mundo, y que solo hay uno que puede darte libertad. Aquel mismo que sacó al pueblo de Israel es el mismo hoy, el gran yo soy, Jesucristo, que es el gran libertador. Porque si el Hijo no te liberta, no tienes salvación en tu vida. Solo si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú necesitas a ese libertador que es Jesucristo. ¿De qué te valen los mejores reconocimientos? ¿De qué te valen las mejores cosas que tú puedas tener en esta vida? ¿Terminarás como Faraón? Me imagino que en las pirámides o en las tumbas debe estar escrito su nombre y sus huesos ahí en el fondo del Mar Rojo. Solo Cristo puede dar libertad y vida. Tal vez tú has intentado una y otra vez dejar cosas en tu vida y cosas que tú sabes que están mal, y lo has intentado, pero no has podido, y no vas a poder. No vas a poder contra ese enemigo, porque el único que puede contra ese enemigo es aquel que peleó contra los enemigos de Israel. Se llama Dios. Él peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando los hombres se paran ante la cruz de Cristo y le miran con fe, confiando en que Él murió por ellos, ellos tienen paz en su corazón, una paz que el mundo no entiende, la paz de Jesucristo, la reconciliación de Dios con los hombres por medio de Jesucristo y su evangelio. Esa es la paz que tú necesitas. Solamente Él puede darte esa. Tú necesitas ese libertador que es Jesucristo. Pon tu fe completamente en Él. Abandónate completamente a Él. Abrázate a su cruz y mira a Cristo por la fe. No con los ojos físicos, no con los ojos de Israel. Porque Israel, al ver todas estas cosas, la Biblia nos dice en el Salmo 106 que ellos no entendieron. Vieron esas cosas. Vieron la columna de fuego. Vieron el Mar Rojo abrirse y no entendieron el gran amor de Dios. Que Dios te abra los ojos, no los físicos, sino los espirituales. Necesitamos que la luz de Cristo, como aquella columna de fuego, nos ilumine el camino y nos muestre que somos pecadores, que merecemos la ira de Dios y que solo en Cristo hay salvación. Clama a Dios para que Él te dé aquella fe que tú necesitas para buscarle, y veas que solo en Él hay salvación. A los que Dios da salvación, terminan como termina este capítulo, temiendo a Dios y creyendo en Él. Así terminan, temiendo a Dios. Él pone en sus mentes y en sus corazones su temor para que no se aparten de Él y le sigan. Confía plenamente en Él, porque Cristo ya peleó y ya venció. No dudes, ven a Cristo, Él te salvará, su brazo poderoso te sacará y Él nunca se alejará de ti, nunca. Cree en Jesucristo que murió por ti como tu único mediador. Si tú ya tienes a Cristo, si tú ya tienes a Cristo y estás del otro lado, de la orilla, tú puedes tener confianza de algo, que si Dios está contigo, Él vence a todos los enemigos. Y así verás como el pueblo de Israel a los egipcios en la orilla, a todos los enemigos muertos. Los que han confiado en Cristo pueden tener plena confianza de que Cristo nunca ha perdido una batalla, de que cuando Él pelea, Él vence, y los que están con Cristo son vencedores. La fe que vence al mundo, la fe de Jesucristo. Solo los que caminan firmes confiando en el Señor podrán ver esto.
Yo creo firmemente que Dios liberta a su pueblo y que Él derrota a los enemigos. Y te animo a caminar firme como un soldado, pues tu libertador y tu coronel, tu Salvador, está a tu lado. ¿Por qué sigues temiendo a esos enemigos? ¿Quieres volver como los israelitas a Egipto? ¿Vas a despreciar el sacrificio de Cristo por ti? Confía en Cristo y Él derrotará a esos enemigos. ¿Temes tú a Dios? Adóralo, reveréncialo, hónralo, ámalo en sus mandamientos y sé fiel a Él. Él no dará por inocente a los que han dicho que han confiado en Él y después muestran que no es así. Si has confesado creer en Cristo, teme a Dios y apártate del mal y cree cada día más en Él. Faraón recibió justamente lo que merece todo hombre, la muerte y la ira de Dios. Dios se glorificó en él. La Biblia no registra su nombre, no lo registra. No sabemos exactamente quién es. Pero yo quiero decirte algo, que todos los que han confiado en Cristo, ellos tienen sus nombres escritos en el libro de la vida que está en los cielos. Y van a participar de la reunión de todos los primogénitos por los cuales ha muerto su Salvador. No tendrán el fin que tuvo Faraón y sus seguidores. Todo aquel que confiesa a Cristo como Salvador, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y confía en la salvación que Cristo da, no sufrirá la ira de Dios, sino que Él le dará vida eterna. Pero todos aquellos que no confían, que no doblan su rodilla, tendrán su merecido un día. José y Moisés pertenecen a la compañía de los primogénitos. Ellos confiaron en un Salvador. Hoy ellos están con el Salvador, con Jesucristo. Sus nombres escritos en el libro de la vida. Y si tú confías hoy en Jesucristo como tu Salvador, ten plena confianza que tú estarás con Cristo por la eternidad. Porque Dios no falla y Él es fiel. Porque Él dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque Dios, lo que Él promete, Dios lo cumple. Es un Dios fiel. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por estas palabras que hemos escuchado en esta mañana. Gracias por esa salvación tan grande que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Gracias, oh Dios, porque no hay quien pueda contra ti. Tú eres un Dios soberano y poderoso y fuerte, que ha vencido. Y todos aquellos que ahora son tus hijos, también han vencido por la obra de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, da fe a aquellos que han escuchado estas palabras, para que puedan confiar plenamente en la salvación que hay en tu Hijo Jesucristo, sabiendo que aquellos que la depositan su confianza en Él, tú nunca te apartarás de ellos. Les darás vida eterna. Estarán contigo. Nadie los arrebatará de tu mano. Oh Señor, gracias por habernos dejado escuchar estas palabras y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Alabamos tu nombre y damos gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Número 59, vamos a cantar la última estrofa. La introducción.